Plática cuarta. Tal como lo conviniéramos al despedirnos, aguardé en mi casa a mi señor, el conde de Gabalís. Llegó a la hora prefijada, y, dirigiéndome una sonrisa, me dijo: «Y bien, hijo mío, ¿qué es lo que Dios más te ha hecho apetecer de los seres invisibles? ¿Y con qué te gustaría más unirte? ¿Con las salamandras, los gnomos, los silfos o las ninfas?» «Señor», le respondí, «todavía no me decidí del todo sobre este matrimonio». «¿Por qué? ¿Dónde está la duda, ahora?», me interrogó. «Para decírtelo libre y claramente, señor», le repliqué, «todavía no puedo curar mi imaginación, que aún me representa a todas estas huestes de los elementos como si fueran legiones de demonios». «Dios mío», exclamó. «Oh Dios de la luz, te suplico que disipes las nubes con que la ignorancia y la educación perversa, irrumpieron en el espíritu de este incrédulo que, como me lo hiciste saber, está designado para tan grandes cosas. Y tú, hijo mío, no clausures el paso hacia esta verdad, que podría entrar en ti. Sé dócil. Y ahora, debo evitar que seas así, pues yo podría agraviar a la verdad en la preparación de sus caminos. Ella sabe cómo abrir por la fuerza las puertas de hierro y puede entrar donde quiera, a pesar de toda la resistencia de la falacia. ¿Qué puede inducirte a oponerte a ella? Ello se debe a que crees que Dios no podría crear estas sustancias en los elementos, tal como yo te lo represente». 112. «No estoy del todo satisfecho», le dije, «sobre si existe o no una posibilidad en la cosa misma. Si un elemento puede suministrar sangre, carne y huesos. Si puede haber un temperamento sin mezcla, y acciones sin contrariedad. Pero, supongamos que Dios pudiera hacerlo. ¿Qué prueba concreta existe de que Él lo hizo? Te convenceré ahora mismo», me replicó sin más alaraca. «Haré que te aproximes a los silfos de Cardán. Puedes enterarte por sus bocas sobre qué son y lo que te estuve enseñando de ellos». «Por nada del mundo, te lo suplico», exclamé, aterrorizado. «Abstente, te lo ruego, de esta clase de prueba hasta que yo me persuada de que estas mismas criaturas no son enemigas de Dios. En lo que a respecta, preferiría morir a causarle este trastorno a mi conciencia. He aquí la piedad ignorante y falsa de tos tiempos desdichados», me interrumpió el conde, con tono colérico. «Entonces, ¿por qué no borran del santoral al más grande de todos los anacoretas? 2. ¿Y por qué no queman sus estatuas? Y es muy de maravillarse que no afrenten a sus cenizas venerables. Y que no las dispersen por los aires, como lo hicieron con aquellos infelices acusados de haber tenido tratos con los demonios. Se nos aconseja que exorcicemos a los silfos. ¿Y no se los trató como si fueran hombres? ¿Qué tienes que decir a eso, señor escrupuloso, tú y todos tus tristes doctores? Aquel silfo que habló sobre su propia naturaleza con este patriarca, según tu opinión, ¿era un hijo del demonio? Este hombre incomparable conversó sobre el evangelio con un espíritu maligno. ¿Y le acusarás de que profanó los misterios adorables, al conversar con un fantasma, con un enemigo de Dios? Atanasio y Arum son entonces muy indignos del gran nombre que tienen entre tus sabios, por haber escrito con tanta elocuencia el panegírico de un hombre que trató tan humanamente a los demonios. Si confundieron a este silfo con un demonio, debieron haber ocultado la aventura o desdecir lo que un espíritu predicara, junto con este apóstrofe tan patético, que el anacoreta, más fervoroso y crédulo que tú, formuló en la ciudad de Alejandría. Y si lo hubieran considerado una criatura que, como él se los aseguró, era partícipe de la redención igual que nosotros, y si esta aparición, según su opinión, era un favor extraordinario que Dios hacía al santo de cuya vida ellos escribieron, estás en tus cabales si piensas que parecerías más sabio que Atanasio y Herón, y más santo que el divino San Antonio. ¿Qué le habrías dicho a este hombre, si te hubieras contado entre los 10.000 anacoretas a quienes refirió la conversación que acababa de disfrutar con el silfo? Más sabio e ilustrado que todos estos ángeles terres. 3. Sin duda habrías objetado al santo Abba que esta aventura era una mera ilusión y habrías disuadido su discípulo, Atanasio, de hacer público a todo el mundo un relato que tampoco coincidía con la religión, filosofía y el sentido común. ¿No es cierto? Es cierto, le dije, que mi opinión habría sido decir nada de nada, o decir más. Atanasio y Arum continuó, no tuvieron intención de decir más, pues nada más sabían. Y si lo hubieran sabido todo, lo cual no podrían, a menos que fueran uno de nosotros, no hubieran divulgado temerariamente los secretos de los sabios. Pero, ¿por qué le dije este silfo no le propuso a San Antonio lo que me propusiste hoy? ¿A qué te refieres? Me contestó el conde, sonriendo. ¿Al matrimonio? Caramba. ¿Esto habría servido de algo?
Es cierto, le repliqué, es totalmente probable aquel buen hombre no hubiera aceptado el ofrecimiento. Con seguridad que no, me dijo el conde, pues habría sido tentar a Dios casarse a esa edad y haber deseado hijos de él. ¿Cómo es eso? Le interrogué. Entonces, ¿se casan con los silfos para tener hijos con ellos? ¿Por qué? Me preguntó. ¿Alguna vez se permitió que el casamiento tuviera otra finalidad? Yo no creía, respondí, que esto tuviera como propósito la propagación de la especie. Yo suponía la finalidad y la intención de todo esto había sido solamente inmortalizar a las sílfides. Ja, ja. Continuó. Estás bromeando, la caridad de los filósofos tiene como finalidad la inmortalidad de las sílfides. Pero la naturaleza les hace desear que sean fecundas. Cuando gustes, verás en el aire las familias filosofales. El mundo sería feliz si solo existieran estas familias y no existiera ninguno de los hijos del pecado. Señor, ¿qué quieres decir con los hijos del pecado? Lo interrumpí. Hijo mío, continuó, ellos son todos los hijos que nacen del modo corriente. Los hijos concebidos por la voluntad de la carne, no por la voluntad de Dios. Los hijos de la ira, y de la maldición. En una palabra, los hijos de un hombre y una mujer. ¿Tienes ganas de interrumpirme? Percibo lo que quieres decirme. Esto es cierto, hijo mío. Debes saber que nunca fue la voluntad de Dios que el hombre y la mujer tuvieran hijos como los tienen. La idea del artista prudentísimo era muchísimo más noble. Lo que se propuso es haber poblado la tierra de manera diferente de cómo se pobló. Si el desdichado Adán no hubiera desobedecido neciamente la orden que Dios le dio, la de no tocar a Eva, y si se hubiera contentado con los otros frutos del jardín del placer, con todas las bellezas de las ninfas y las sílfides, el mundo no habría padecido la vergüenza de verse poblado con hombres tan imperfectos que pueden parecer monstruos donde están presentes los hijos de los filósofos. Señor, por lo que percibo, le dije, ¿cómo piensas que el pecado de Adán fue algo más que comer la manzana? Caramba. Hijo mío, me replicó el conde, ¿te cuentas entre los ingenuos que al relato sobre la manzana lo toman en el sentido literal? ¡Ay! Has de saber que la lengua sagrada usa metáforas inocentes para quitar de nosotros las ideas indecorosas que han sido la causa de todas las aflicciones de la humanidad. Por tanto, cuando Salomón dijo, subiré a la palmera y recogeré sus frutos, apetecía otra cosa, y no comer dátiles. Esta lengua que los ángeles consagran, y que utilizan para entonar sus himnos al Dios vivo, no tiene vocablo que denomine figuradamente a una manzana o un dátil. Pero el sabio descifra estas castas figuras, advertir que el paladar y la boca de Eva eluden el castigo, pero que ella da a luz con dolor. El sabio sabe que quien delinquió no fue el paladar. Y al descubrir en qué consistió el primer pecado, por el cuidado con que los primeros pecadores cubrieron con hojas ciertas partes de sus cuerpos, el sabio llega a la conclusión de que Dios no quiso que los hombres se multiplicaran de este modo bestial. Oh Adán. No debiste haber engendrado hombres, sino seres parecidos a ti, o héroes, o gigantes. 3. Ay. ¿A qué se podría recurrir? Lo interrumpí para satisfacer una u otra de estas maravillosas generaciones. Obedeciendo a Dios, me replicó. No tocando a nadie, salvo a las ninfas, los gnomos, las sílfides o salamandras. Así veríamos cómo nacen los héroes y el universo se llenaría de criaturas maravillosas, colmadas de fortaleza y sabiduría. Dios nos permitiría vislumbrar la diferencia existente entre aquel mundo inocente y este mundo culpable que vemos, consintiéndonos, cada tanto, contemplar a los hijos que nacen según Él lo había proyectado. 4. Entonces, señor, lo interrumpí, a estos hijos los elementos se los ha visto cada tanto. En tal caso, un licenciado de la Sorbona, que el otro día me citó, San Agustín, San Jerónimo y Gregorio Nacianceno, está equivocado al creer que no podrían fructificar estos amoríos con los espíritus por parte de nuestras esposas, o por los contactos que los hombres pudieran tener con ciertos demonios, que él llamó hipialtes. Lactancio expresó esto mejor, me replicó el conde, y el confiable Tomás de Aquino decidió que esos contactos no solo suelen ser fecundos, sino que los hijos de ellos nacidos son de naturaleza más generosa y heroica. Cuando gustes, mucho podrás leer sobre los grandes logros de hombres pujantes y famosos acerca de los cuales Moisés escribe, 5, que nacieron de esta manera. En el capítulo 21 del libro de los Números, tenemos los relatos sobre las guerras del Señor. Entre tanto, juzga qué sería el mundo si todos sus habitantes fueran, por ejemplo, como Zoroastro. Zoroastro, le dije, ¿quién, según se informa, fue el autor de la nigromancia? El mismísimo, me contestó el conde, de quien los ignorantes escriben esta calumnia. Él tuvo el honor de ser hijo de la salamandra masculina Oromasis y de Vesta, la esposa de Noé.
Vivió 1200 años, fue el monarca más sabio del mundo, y luego, su padre Oromasis lo transportó hasta la región de las salamandras. No dudo, le dije, de que Zoroastro esté con la salamandra Oromasis en la región del fuego. Pero yo no agraviaría a Noé como tú lo haces. El agravio no es tan grande como crees, me contestó el conde. Todos estos patriarcas consideraban un gran honor ser los supuestos padres que los hijos de Dios tenían por sus esposas. Pero esto está todavía fuera de tu alcance. Pasemos a Oromasis. Era amado por Vesta, la esposa de Noé. Al morir, esta Vesta fue el genio tutelar de Roma, y el fuego sagrado que ella ordenó que las vírgenes debían preservar con tanto esmero era en honor de la salamandra masculina que era su galán. Además de Zoroastro, de sus amores nació una hija de extraordinaria belleza y sabiduría excelente. Fue la divina Egería, de quien Numa Pompilio recibió todas sus leyes. Ella obligó a Numa, que la amaba, a erigirle un templo a su madre Vesta, en el que el fuego sagrado pudiera conservarse en honor de su padre Oromasis. Esta es la verdad de la fábula que los poetas e historiadores romanos concibieron acerca de la ninfa Egería. Guillermo Postelo, uno de los menos ignorantes de todos cuantos estudiaron la cábala en sus libros corrientes, observó que Vesta era la esposa de Noé, pero no advirtió que Egería era hija de aquella Vesta, luego de leer los libros secretos de la antigua cábala, de los que el príncipe de Miranda compró un ejemplar a tan caro precio. Postelo confundió las cosas al creer solamente que Egería era el genio bueno de la esposa de Noé. Pero, en estos libros aprendemos que Egería fue concebida por las aguas, en la época en que Noé, 6, era lanzado de un lado al otro en las vengativas olas que ahogaban al universo. A la sazón, las mujeres se habían reducido a la pequeña cantidad que se salvó en el arca cabalística, que este segundo padre del mundo había construido. Este gran hombre lamentó ver el terrible castigo con que Dios escarmentó aquel pecado cuya causa fue el amor que Adán tuvo por su Eva. Cuando Noé advirtió que Adán había destruido a su posteridad al preferir a Eva antes que a las hijas de los elementos y subtraérsela a las salamandras y los silfos que sabían cómo hacerse amar por ella, lo repito, Noé se hizo sabio con este triste ejemplo, consintió que su esposa Vesta fuera entregada a la salamandra masculina Oromasis, príncipe de las sustancias ígneas, y persuadió a sus 3 hijos también para que dieran sus 3 esposas a los príncipes de los otros 3 elementos. En poco tiempo, el universo se repobló con hombres heroicos tan sabios, bellos y admirables que su posteridad, admirando su virtud, los adoró como deidades. Uno de los hijos de Noé se rebeló contra el consejo de su padre, al no poder resistir el atractivo de su esposa, tal como Adán no pudo resistir los encantos de su Eva. Pero así como el pecado de Adán dejó una mancha sobre las almas de todos sus descendientes, de igual modo esta falta de complacencia de Cam con los silfos ennegreció a toda su posteridad. De allí deriva, según dicen los cabalistas, la horrible negrura de los etíopes, y toda esa gente digna de lástima a la que se le ordenó habitar debajo de la zona tórrida como castigo por el profano apetito de su padre. 7. Estos son relatos particularísimos, señor, le dije, admirando la extravagancia de este hombre, y me parece que tu cábala así empleada es maravillosa para arrojar luz sobre la antigüedad. Es tan maravillosa, me replicó, gravemente, que sin ella, las escrituras, la historia, la fábula y la naturaleza son oscuras e ininteligibles. Por ejemplo, ¿crees que el agravio que Cam, 8, infirió a su padre fue tal como parece expresarlo el escrito? En verdad, está clara otra cosa. Noé salió del arca y, al ver que Vesta, su esposa, no hacía otra cosa que acicalarse para sus relaciones que mantenía con su galán Oromasis, se enamoró otra vez, apasionadamente, de ella. Cam, temeroso de que su padre llenara a la tierra con otra raza de personas tan negras como sus propios etíopes, aprovechó un día la ocasión en que el buen anciano se embriagó y lo castró sin misericordia. ¿Te ríes? Me río del indiscreto celo de Cam, le dije. Más bien deberías admirarme, replicó el conde, la bondad de la salamandra Oromasis, cuyos celos no le impidieron compadecerse de la desgracia de su rival. Él le enseñó a su hijo Zoroastro, también llamado Jafet, el nombre del dios omnipotente, que expresa su fecundidad eterna. Volviendo hacia el patriarca, Jafet pronunció 6 veces, alternándose con su hermano Sem, el nombre poderoso. Jabania. 9, y así hicieron que el anciano se restableciera totalmente. Esta historia, que los griegos comprendieron mal, les indujo a decir que el más antiguo de los dioses había sido castrado por uno de sus hijos.
Pero aquí ves la verdad del asunto en que puedes observar en qué medida, en su moralidad, los seres del fuego son más humanos que los nuestros, y, en realidad, superan a los del aire y del agua, pues los celos de estos son crueles, como nos lo mostró el divino Paracelso en una aventura que él relató, 10, y que fue vista por todas las personas de la ciudad de Stauffenberg. Un filósofo, con quien una ninfa estaba en relaciones en procura de su inmortalidad, fue tan falso que se enamoró de una mujer. Pero, mientras cenaba con su nueva amante y algunos amigos, vieron en el aire a la criatura más bella del mundo, la cual era la amante invisible, que se propuso dejarse ver por los amigos del galán infiel para que pudieran juzgar cuán poca razón podía tener para preferir a una mujer y no a ella, luego de lo cual la ninfa enfurecida lo hizo morir de inmediato. «Caramba, señor», exclamé. «Eso podría fastidiarme bastante contra estas amantes tan celosas. Te confieso», prosiguió, «que sus celos son un poco violentos. Pero si entre nuestras mujeres hemos visto a amantes enfurecidas que mataron a sus galanes perjuros, no deberíamos asombrarnos de que estas amantes, tan bellas y fieles, se arrebaten cuando las tratan con falsía. Y mucho más, en atención a que a los hombres solo les piden que se abstengan de mujeres, cuyos defectos no pueden soportar, y nos permiten que entre ellas amemos tantas como nos plazca. Ellas, refieren el bien y la inmortalidad de sus semejantes antes que su satisfacción particular. Y se contentan con que los sabios den a su república tantos hijos inmortales como sean capaces de dar». «Pero, por favor, señor», le pregunté, «¿cómo ocurre que hay tan pocos ejemplos de todo esto que me cuentas?» «Hay muchísimos, hijo mío», me respondió, «pero los seres humanos reflexionan de verdad cuando no anexan su fe. O cuando lo explican mal porque les falta un verdadero conocimiento de nuestros principios. Atribuyen a los demonios todo lo que debería atribuirse a los seres de los elementos». Un pequeño gnomo se enamoró de la famosa Magdalena de la Cruz, abadesa de un monasterio de Córdoba, España. Ella le hizo feliz con tan solo 12 años de edad, y siguieron su relación por espacio de 30 años hasta que un director espiritual ignorante persuadió a Magdalena que su amante era un espíritu maligno y la obligó a que pidiera la absolución del Papa Pablo III. Empero, es imposible que pudiera tratarse de un demonio, pues toda Europa conoció, y lo hizo saber a toda la posteridad, los grandes milagros que diariamente se cumplieron en favor de esta santa mujer, y que ciertamente no hubieran ocurrido si su contacto con el gnomo hubiera sido tan diabólico como aquel director espiritual venerable emanaba. El mismo doctor afirmó muy positivamente, si no me equivoco, que el silfo que se inmortalizó con Gertrudis, la joven monja del monasterio de Nazaret, la diócesis de Colonia, era algún demonio. «En verdad», le dije, «yo también lo diría». «Ay, hijo mío», prosiguió el conde, sonriendo, «si eso fuera cierto, el demonio no estaría muy triste. ¿Podría el demonio tener el poder para mantener un amorío con una bonita jovencita de 13 años y escribirle sus apasionadas cartas, como las que se encontraron en la habitación de ella? No, no, hijo mío. Créeme que el demonio, en su región de la muerte, tiene una ocupación más triste y más adecuada a la vergüenza que el dios de la pureza le ordenó. Pero lo que ocurre es que los seres humanos cierran voluntariamente sus ojos. Por ejemplo, en Tito Livio descubrimos que Rómulo era el hijo de Marte. Tus grandes talentos dicen: esto es una fábula. Tus teólogos dicen que era el hijo de un íncubo. Los alegres bromistas dicen que la amante Silvia había perdido sus guantes y, como excusa para esconder su vergüenza, informó que el dios se los había robado. Nosotros, que conocemos a la naturaleza, y a quienes Dios llamó desde las tinieblas a esta luz admirable, sabemos que este Marte supuesto era una salamandra, masculina, quien, enamorada de la joven Silvia, la hizo madre de Rómulo. Este héroe, luego de fundar su magnífica ciudad, fue llevado por su padre en un carro de fuego, como Zoroastro por Oromasis. Otra salamandra, masculina, fue padre de Servio Tulio. Tito Livio dijo que el padre de Rómulo fue el dios del fuego, y se engañó por el parecido, pero los ignorantes adhirieron a la misma opinión. El famoso Hércules y el invencible Alejandro eran hijos de algunos de los grandes silfos. Como los historiadores no sabían esto, dijeron que el padre de aquellos era Júpiter. Dijeron la verdad. Pues, como te enteraste, estos silfos, ninfas y salamandras se convierten en deidades. Los historiadores, que así los creían, llaman hijos de los dioses a todos los que nacen de aquellos. Así lo fueron el divino Platón, el más divino Apolonio de Tiana, Teseo, Aquiles, Sarpedón, el piadoso Ineas y el famoso Melquisedec. ¿Y tú sabes quién fue el padre de Melquisedec? En verdad no le dije, pues San Pablo no lo sabía. Entonces di que no quiso decirlo, continuó el conde, y que no le estaba permitido revelar los misinos cabalísticos.
Él sabía bastante bien que el padre de Melquisedec era un silfo, y que el rey de Salem le concebido en el arca por la esposa de Sem. La manera con que este sacerdote realizaba sus sacrificios era la misma que su prima Egería enseñara al rey Numa, lo mismo que la adoración de una divinidad soberana sin imagen ni estatua, razón por la cual los romanos, que algún tiempo después se hicieron idólatras, quemaron los sagrados libros de Numa que Egería había dictado. El primer dios de los romanos fue el dios verdadero. Sus sacrificios eran verdaderos. Ofrendaban pan y vino al amo soberano del mundo. Pero todo esto después se pervirtió. No obstante, Dios se complació, en recompensa por esta primera adoración, en dar a esta ciudad, que reconoció su soberanía, el imperio del universo. El mismo sacrificio, que Melquisedec. Te suplico, señor, lo interrumpí, que dejemos esto de Melquisedec, el silfo que lo engendró, su prima Egería y el sacrificio de pan y vino. Estos ejemplos son traídos de muy lejos. Me harías un gran favor si me presentaras algunos ejemplos de fecha más reciente. Pues a un doctor le oí decir, cuando le preguntaron lo ocurrido con todos los compañeros de aquel sátiro que se apareció a San Antonio, y que tú llamas silfo, que todas esas clases de seres están muertos ahora. Por ello, es posible que todos los seres elementales hayan perecido, puesto que afirmas que son mortales y no tenemos más noticias de ellos. Pluguiera de Dios. Dijo el conde, enfurecido, pluguiera de Dios que yo nada supiera para mantener a este ignorante aún en su ignorancia, pues se aferra tan torpemente a lo que no comprende. Quisiera Dios confundirle y confundir a todos los que sean como él. ¿Dónde aprendiste que los elementos están vacíos, y que estas criaturas maravillosas se reducen a la nada? Ojalá ese doctor se tomara la molestia de leer unas pocas biografías y no atribuyera al demonio lo que la naturaleza realiza, como lo hacen todas las buenas comadres con todo lo que esta teoría quimérica aprueba, pues en todo tiempo y lugar hallarían pruebas suficientes de lo que te estoy diciendo. ¿Qué diría tu doctor sobre este relato auténtico, que ocurrió no hace mucho en España? Una bella sílfide se hizo amar por un español, vivió 3 años con él, tuvo de él 3 bonitos hijos, y luego murió. ¿Deberemos decir que se trataba de un demonio? ¿Qué sabia respuesta sería esta? Según qué física el demonio podría organizar el cuerpo de una mujer, que conciba, dé a luz y amamante. ¿Qué prueba hay en las escrituras de este poder extravagante que tus teólogos están obligados a dar, en este relato, al demonio? ¿Y con qué razón probable podría procurárselo su débil física? El jesuita del Río, que era muy creyente, relató extensamente muchas de estas aventuras y, sin que lo perturbaran las razones físicas, resolvió la cuestión con una sola palabra, diciendo que estas sílfides eran demonios. Y esto es tan cierto que los máximos doctores, en su mayoría, no conocen de ellas más que las mujeres simples. Es tan cierto que Dios se complace en recogerse en su trono de nubes y, espesando las tinieblas que rodean su majestad omnipotente, habita en una luz inaccesible y no permite que sus verdades las vean otros que no sean los humildes de corazón. Aprende a ser humilde, hijo mío, si quieres penetrar en las nubes sagradas que rodean a la verdad. Aprende de los sabios a no dar a los demonios poderes sobre la naturaleza, puesto que la piedra fatal los encerró en los pozos del abismo. Aprende de los filósofos a buscar siempre las causas naturales de todo accidente extraordinario. Y cuando las causas naturales fracasen, ocurre a Dios y a sus santos ángeles, pero nunca a los demonios que no tienen poder sobre nada, salvo para sufrir. De lo contrario, blasfemarás muchas veces cuando no pienses en esto y atribuyas al demonio el honor de las muy maravillosas obras de la naturaleza. Cuando te digan que, por ejemplo, el divino Apolonio de Tiana fue concebido sin participación de varón, que una de las salamandras más ilustres descendió para inmortalizarse con su madre, dirás que esta salamandra era un demonio, y al diablo le atribuirás la gloria de engendrar a uno de los máximos hombres que procedieron de nuestros matrimonios filosofales. Pero, señor, lo interrumpí, este Apolonio tiene fama, entre nosotros, de ser un gran hechicero, y no es todo lo bueno que de él dicen. He ahí, continuó el conde, uno de los efectos más admirables de la ignorancia y la mala educación. Debido a que a nuestras nodrizas les oímos contarnos cuentos de brujas y brujos, cuanto se realice por medios extraordinarios deberá ser necesariamente obra del demonio. Los grandes doctores se ven en figuras. No se les creerá si no hablan como nuestras nodrizas. A Apolonio no lo engendró un hombre. Él comprendía el idioma de los pájaros. Se lo veía en 2 distintas partes del mundo en un mismo día. Desapareció ante el emperador Domiciano, que quería castigarlo. Resucitó a una doncella en virtud de la onomancia. En Efeso, ante una asamblea de toda Asia, dijo que en ese preciso instante estaban matando al tirano en Roma. ¿De qué modo puede juzgarse a este hombre?
La nodriza dice que es un brujo. San Jerónimo y San Justino, el mártir, dicen que solo fue un gran filósofo. Jerónimo, Justino y nuestros cabalistas deben ser fantasiosos, y la tonta mujer debe cargar con eso. Que los ignorantes perezcan en su ignorancia. Pero tú, hijo mío, sálvate del naufragio. Cuando leas que el famoso Merlín nació de una religiosa, la hija del rey de la Gran Bretaña sin intervención de varón, y que predijo lo que ocurriría con más claridad que Tiresias, no digas con la gente que él fue el hijo de un íncubo, puesto que no fue tal cosa. Y tampoco que él profetizó mediante el arte del demonio, porque el demonio es lo más ignorante de todas las criaturas, según la sagrada cábala. Vi con los sabios que, en su soledad, la princesa británica era consolada por un silfo que se apiadó de ella, que él se encargó de divertirla, que supo cómo complacerla, y que Merlín, su hijo, fue educado por el silfo en todas las ciencias secretas, y que le enseñó a realizar todos los prodigios que la historia de Inglaterra relata de él. Tampoco debes agraviar a los condes de Cleves diciendo que el demonio es padre de estos. Y ten una mejor opinión del silfo, de quien la historia dice que llegó a Cleves en una nave milagrosa atoada por un cisne que estaba atado a ella con una cadena de plata. Luego que este silfo tuvo diversos hijos con la heredera de Cleves, se marchó a mediodía, ante la vista de muchísimas personas, en su nave aérea. ¿Qué les hizo a tus doctores como para inducirlos a que lo clasifican entre los demonios? Pero, de modo parecido, manejarás tan duramente el honor de la casa de Lusignan. ¿Y darás una genealogía diabólica a los condes de Poitiers? ¿Qué dirás de su famosa madre? Señor, creo que vas a contármelo, interrumpí el cuento de Melusina. 12, de ningún modo. Si niegas la historia de Melusina, me replicó, he terminado contigo. Y te digo que, niegas eso, deberemos quemar los libros del gran Paracelso, quien, en 5 o 6 pasajes, sostiene que nada hay más cierto que esta Melusina fue una ninfa. Deberás también desmentir a tus historiadores, quienes dicen que, desde que ella murió, o, para hablar con más propiedad, desde que ella desapareció de la vista de su esposo, nunca dejó de aparecerse, todas las veces en que su posteridad fue amenazada por algún infortunio, o cuando algún rey de Francia murió de alguna manera extraordinaria, vestida de luto sobre gran torre del castillo de Lusignan, que ella hiciera construir. Tendrás que reñir con todos los descendientes de esta ninfa o vinculados con esta familia, si te obstinas en sostener que se trataba de un demonio. Señor, ¿piensas? Le dije que estos señores complacen más en deducir su estirpe de los silfos. Sin duda, estarían más complacidos, me contestó, si conocieran lo que yo te enseño, y estimarían como un gran honor estos nacimientos extraordinarios. A menos que tuvieran alguna luz de la cábala, no sabrían que esta modalidad de generación es más adecuada a la manera con que Dios se propuso, al principio, que el mundo se multiplicara. Los hijos que nazcan son más felices, sabios, valientes y famosos, y más bendecidos por Dios. ¿No es más glorioso, para estos hombres ilustres, descender de estas criaturas tan perfectas, prudentes y poderosas que de algún espíritu inmundo o de algún asmodeo infame? Señor, le dije, nuestros teólogos no dirán que el demonio es el padre de todos aquellos seres humanos que nacieron sin que sepamos quién los puso en el mundo. Los teólogos reconocen que el demonio es un espíritu, y, en consecuencia, incapaz de engendrar. Gregorio de Niza, continuó el conde, no se expresó así, pues era de opinión que los demonios se multiplican entre sí, igual que los hombres. Nosotros no somos de este parecer, le contesté, pero lo que ocurre, dicen nuestros doctores, es que, detente. No digas, me interrumpió el conde, no digas lo que ellos dicen, pues, igual que ellos, expresarás una idea torpe y muy falsa. ¿Qué abominable imperfección descubrieron? Asombra pensar cómo todos ellos abrazaron unánimemente esta idea inmunda, y cómo se complacieron corrientemente en anunciar desde fantasías hasta imposturas, en sacar provecho del animalesco ocio de quienes se consagran a prácticas ermitañas, y en promover rápidamente en el mundo la fama de estos milagreros cuya ilustre memoria ellos la festejan a partir de tan vil original. ¿A esto lo llaman filosofar? ¿Es digno de Dios decir que es así de bondadoso con el demonio, como para apoyar estas abominaciones, permitirles el favor de ser prolíficos, el cual les fue negado a los más grandes santos, y recompensar a estos espíritus malignos creando para estos embriones de la iniquidad almas más heroicas que para quienes se formaron en la castidad de un matrimonio legítimo? No es un menoscabo decir con tus doctores que, mediante este artificio detestable, el demonio puede hacer que una virgen conciba durante el sueño sin perjuicio alguno para su virginidad.
lo cual es tan absurdo como la anécdota de Tomás de Aquino. Por lo demás, un autor muy serio y que conocía un poco de la cábala, olvidándose, refirió en su 16º Quodlibet, acerca de una doncella que se acostó con su padre, a la cual este hizo que le ocurriera lo mismo que algunos rabinos herejes dicen que le ocurrió a la hija de Jeremías, a quien hacen concebir al gran cabalista Ben Sirach, solo porque fue al baño después que el profeta. Yo debo juzgar que esta impertinencia fue imaginada por alguien. Permíteme, señor, interrumpir tu arenga, le dije. Para aplacarte, declaro que yo hubiera deseado que nuestros doctores hubieran ideado alguna otra solución, con la que unos oídos puros como los tuyos pudieran ofenderse menos. O ellos deberían haber negado por completo el asunto sobre el cual se fundaba la cuestión. Qué recurso admirable, me replicó el conde, y que tú pensaste. Negar lo que es real. Imagina que fueras uno de estos grandes doctores, con tu toga rayada con armiño, y supón que el bendito de Anucero llegara a ti como ante el oráculo de su religión. En ese instante llegó un criado para decirme que un joven señor había acudido a visitarme. No quisiera que me viera en absoluto, me dijo conde. Te ruego me disculpes, señor, le dije. Tal vez supongas, por el nombrate señor, que no podré librarme de él, aunque le haga decir que no hablaré con él. Por eso, ten a bien tomarte la molestia de pasar a aquella otra habitación. No hay problema, me dijo. Me haré invisible. Oh, señor. Exclamé. Nada de brujería, te lo suplico. No comprendo ese juego. ¿Qué ignorancia es esta? Dijo el conde, sonriendo y encogiéndose de hombros. No saber que ser invisible es poner ante uno algo opuesto a la luz. Entró en mi estudio. Y casi al mismo instante el joven señor entró en mi habitación, y le pedí disculpas por no haberlo aguardado abajo. Notas de la plática cuarta. 1. Según el viejo Agallo, no es excusa ignorar la ley, la voluntad de Dios. El ser humano debe hacer todos los esfuerzos para conocerse, para ser consciente de sus flaquezas, sus fuerzas, y su finalidad en la tierra. La educación, como hoy la conocemos, es de poquísima ayuda en este sentido. A menos que el ser humano busque la guía de las antiguas escuelas filosóficas, no es probable que su búsqueda tenga resultados positivos. 2. San Antonio, el anacoreta, que nació en Egipto, en el año 250 de nuestra era, es considerado el fundador del monasticismo cristiano. Según un hecho que sobre San Antonio documentara San Jerónimo en la vida de Pablo el primer ermitaño, capítulo 8, un día el anacoreta se encontró con un elemental. Al poco tiempo, en un vallecito rocoso cerrado por todos lados vio a un ser de nariz ganchuda, frente con cuernos y extremidades como las de un chivo. Al ver esto, Antonio, como buen soldado, blandió el escudo de la fe y el yelmo de la esperanza. No obstante ello, la criatura empezó a ofrecerle el fruto de las palmeras para sostenerse en su viaje y, por así decirlo, promesas de paz. Al percibir esto, Antonio se detuvo y le preguntó quién era. La respuesta que recibió de aquella criatura fue: soy un ser mortal y uno de los habitantes del desierto, a quienes los gentiles, engañados por sus diversas formas, adoran bajo los nombres de faunos, sátiros e incubos. Me enviaron para que representara a mi tribu. Te rogamos que, en nuestra representación, supliques el favor de tu Señor y el nuestro, quien, como nos enteramos, advino una vez para salvar al mundo, y cuyo mensaje se expresó por toda la tierra. Bastó que aquella criatura pronunciara estas palabras para que las mejillas del anciano viajero se hundieran de lágrimas, señales de sus profundos sentimientos, las que derramó plenamente gozoso. Antonio se regocijó con la gloria de Cristo y la destrucción de Satanás, mientras durante todo ese tiempo se maravilló de poder comprender el lenguaje del sátiro. Golpeando el suelo con su cayado, le dijo: ay de ti, Alejandría, que en lugar de Dios adoras a monstruos. Ay de ciudad prostituida, a la que afluyeron juntos los demonios del mundo entero. ¿Qué dirás ahora? Los animales hablan de Cristo, y tú, en lugar de Dios, adoras a los monstruos. Antonio no había terminado de hablar cuando, como si tuviera alas, aquella criatura salvaje se marchó. Atanasio, citado en este discurso, también escribió una vida de Antonio. 3. El que habla es un filósofo. Tal como es posible elevar a un elemental a la inmortalidad por la voluntad y el amor de un mortal, de igual modo la relación sexual entre un hombre y una mujer puede elevarse para satisfacer las exigencias de Dios. El pecado original no fue tanto el acto sexual per se, sino su uso con una finalidad profana e improductiva. Ver el libro El misterio del sexo y la regeneración de la raza, publicado por Editorial Kier Sociedad Anónima. 4.
Si bien es cierto que si el Adán y la Eva alegóricos no hubieran usado mal sus fuerzas creativas, dirigiéndolas solamente hacia su placer, el mundo podría hallarse en un estado mucho más ordenado. Si no hubiéramos desobedecido a la ley original, no tendríamos la actual oportunidad de elevarnos hacia la deidad redirigiendo esta misma fuerza creativa para beneficio de nosotros mismos y de toda la humanidad. Ahora tenemos la opción de cohabitar con los elementales, como fue el plan original, o de usar estas energías sexuales para transmutar los apetitos carnales a la luz del alma con la compañera terrena de nuestra elección. Así, la caída del hombre le creó una oportunidad sin paralelo, según lo que conocemos, en todo el universo. 5. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Génesis 6. 4. 6. El arca de Noé ejerció una absorbente atracción en la mayoría de la gente en una época u otra de sus vidas. Es de lamentar que, luego de cierto lapso, el interés desaparezca, convirtiéndose en una mera reminiscencia de una fábula o de un juguete para divertir a los niños. Un escrito antiguo declara que el arca de Noé representaba al arca de la alianza dentro del hombre y que el ingreso de este allí salvó al mundo. El escrito infiere, además, que en el mundo de entonces campeaba un apetito sexual desenfrenado, el cual produjo el diluvio, que destruyó todo, salvo a la familia de Noé. Filón declaró que el arca fue construida imitando el cuerpo humano. 7. Si consideramos dónde estaba ubicada la raza negra en 1670, este comentario del conde resulta más comprensible. En los pasados 300 años, ninguna raza tuvo mayores logros que la raza negra. Así como todos debemos y podemos vencer al pecado de Adán, de igual modo la raza negra puede vencer y está venciendo al pecado de Cam. 8. Cam es lo mismo que Am, uno de los hijos de Noé. Véase Génesis 9, 20, 24. Según los escritos antiguos, la embriaguez de Noé es un misterio de la sabiduría, relativo al pecado de la primera caída del hombre y una solución de esta. Los cabalistas afirman que el origen de nuestro conocimiento es divino, que Dios lo revela solo a los puros de corazón, y que la fuente de la luz verdadera del conocimiento solo la conocen quienes son iluminados por esa luz dentro de sus almas. 9. Según Enrique Cornelio Agripa Bonnet-Seim, autor de la Filosofía Oculta, publicada por Editorial Quier Sociedad Anónima, Platón, en Crátilo y en Filebo, ordenó reverenciar a los nombres de Dios más que a las imágenes o estatuas de los dioses, pues hay una imagen y un poder de Dios más expresos, reservados en la facultad de la mente, especialmente si la inspiración proviene de lo alto, que en las obras creadas por el hombre. En consecuencia, las palabras sagradas no tienen su poder en la operación mágica, derivado de ellas mismas, pues son palabras, sino procedente de los poderes divinos ocultos que operan por sí en las mentes de quienes, con la fe, adhieren a ellos. Y mediante esas palabras, el poder secreto de Dios, por decirlo así, a través de canales conductores, es transmitido a quienes tienen los oídos purificados por la fe, y mediante una conversación y una invocación purísimas de los nombres divinos se convierten en la habitación de Dios y capaces de estas divinas influencias. Por tanto, quien use acertadamente estas palabras o estos nombres de Dios con esa pureza mental, de esa manera y con ese orden, como fueron entregadas, obtendrá y hará muchas cosas prodigiosas. Cornelio Agripa fue filósofo, médico, teólogo, soldado, agente de servicio secreto, estadista, maestro, escritor y reformador. Nació en Colonia, en septiembre de 1486, y se educó en la Universidad de Colonia. Se formó sirviendo al emperador Maximiliano I, de Alemania, quien tenía gran fe en sus aptitudes. Luego de completar acertadamente una misión secreta en Inglaterra para el emperador, Agripa le sirvió durante 7 años en Italia. Ocupó un puesto en Metz, regresó a Colonia, y practicó la medicina en Ginebra. Fue médico de Luisa de Saboya, madre de Francisco I, y luego aceptó un puesto que le ofreciera Margarita, duquesa de Saboya, regente de los Países Bajos. Estudió alquimia y filosofía con Juan Tritemio. En 1506, al viajar a París para asistir a la universidad, tomó contacto con muchos alquimistas a la sazón en actividad, y con muchos ocultistas, místicos y estudiantes de las ciencias secretas que estaban en París. Organizó una sociedad de personas interesadas en las ciencias secretas y estableció filiales en Londres y en Lyon, Francia. Durante toda su vida no vaciló en poner al descubierto los males e imposturas de su época. Por esa razón, concitó el odio o la malevolencia de aquellos cuyas malas prácticas deseaba reformar.
Como siempre fue blanco de persecuciones y juicios, nunca permaneció largo tiempo en un lugar. Fue autor de obras sobre filosofía y magia, publicadas entre 1531 y 1535, año este último en el cual murió. 10. En el libro de las ninfas, los silfos, los pigmeos y las salamandras, tratado cuarto, traducido de una edición latina de las obras de Paracelso publicadas en Ginebra en 1658, volumen segundo, esto se menciona como una anécdota verídica, y se relaciona con la ninfa de Stauffenberg. Era de notable belleza y se sentó a la vera del camino aguardando al señor que había escogido para sí. Es verdad que algunos teólogos juzgan que estas cosas son meras burlas y tretas del demonio, aunque no lo creen así los teólogos de verdad. Puede haber en las escrituras algo más importante que no descuidar nada, sopesarlo todo con honradez y fidelidad, asimilar con juicio sobrio y atento, examinarlo todo por doquier con exactitud y no desdeñar nada que se desconozca. ¿De dónde está claro que estas personas pasean sobre estas cosas con ligereza e indolencia, ignorando la verdad, alegando enjuagues del demonio, aunque a este no lo conozcan? Debería reflexionarse que Dios permite tales prodigios con el fin de que no todos nosotros nos casemos y vivamos con las ninfas, sino solo uno aquí y otro allá, para que se revelen las maravillosas obras de Dios entre sus criaturas, y se difunda un conocimiento más seguro de ellas. Si estas hubieran sido obras del demonio, habrían merecido sin duda el desprecio. Tales cosas no puede hacerlas el demonio, sino solo Dios. Pero, volvamos a lo nuestro. Esta fue una ninfa del agua, y se casó con este ciudadano de Stauffenberg ya mencionado. Ocurrieron otros hechos de índole parecida, pero se los pasa por alto desdeñosamente por ser un mal ejemplo. De esto resulta muy clara la marcada necedad de los hombres. 11. El conde se refiere a una parte de las escrituras, que es poco reverenciada por los padres de la Iglesia, de ayer y hoy. La sucesión apostólica del sacerdocio de los magos, o sea, de Melquisedec, se remonta al año 4255 a.C. El Génesis 14, 18, 20 dice: Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Era él sacerdote del Dios Altísimo, y bendijo a Abraham diciendo: Bendito seas Abraham del Dios Altísimo que creó el cielo y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que ha puesto en tus manos a tus enemigos. Luego, le dio el diezmo de todo. Los magos ya eran milenarios cuando nació el Nazareno, y, como está documentado, ellos lo visitaron, reconociéndolo como el nuevo intérprete de la ley. Como lo escribiera Pablo en la epístola a los Hebreos 5, 5, 10. Así también Cristo no se atribuyó la gloria de constituirse sumo sacerdote, sino que la recibió de que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como dice también en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Él, que en los días de su vida mortal, habiendo presentado con violento clamor y lágrimas oraciones y súplicas al que podía salvarle de la muerte y habiendo sido escuchado por su piedad. Aunque era hijo, aprendió, por lo que padeció, la obediencia. Y hecho perfecto se convirtió para todos aquellos que le obedecen en principio de salud eterna, pues fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El actual sacerdocio de Melquisedec desciende directamente de las antiguas escuelas de los misterios a través del orden de los magos. 12. Según Paracelso, en el libro de las ninfas, los silfos, los pigmeos y las salamandras, tratado cuarto, la historia de Melusina, o Melusine, o Melosina, corresponde a una mitología profunda y a un conocimiento oculto. Como druida, era la suma sacerdotisa. También se la llamaba Erta, una joven Isis Gala, la reina del cielo, que deberá dar a luz un hijo. Se la representaba con un pie en la tierra y el otro en el agua, sostenida habitualmente por una nave. También recibía la forma alegórica de una sirena, semi-mujer, semi-pez, o con el torso de una bella muchacha, cuyas piernas eran serpientes, significando la alianza analógica de los opuestos en la manifestación de todas las fuerzas ocultas de la naturaleza. Bajo esta última forma, Erta tomaba el nombre de Melusina, Melusine o Melosine, la música y cantante. La leyenda del hada Melusina prosiguió en el siglo XI con un senor de Lithingman. Esta la amaba y se casaron con la condición de que él no trataría de interiorizarse en ciertos misterios relativos a la existencia de ella. Si bien él lo convino, prevalecieron los celos y la curiosidad, pues él espió a Melusina y la observó durante una de sus metamorfosis, pues, una vez por semana, el hada recobraba sus piernas de serpiente. El señor de Lusignan dio un grito que fue contestado por otro grito mucho más desesperante y terrible. El hada Melusina desapareció, pero, según la leyenda, todavía regresa lamentándose cada vez que un miembro de la casa de Lusignan está a punto de morir.
Platica quinta. Cuando el gran señor se marchó y volví de acompañarlo hasta su carruaje, encontré al conde de Gabalís en mi aposento. Entraña una gran pérdida para nosotros, me dijo, el hecho de que este señor que acaba de despedirse de ti deba llegar a ser un día uno de los 72 príncipes del Sanedrín de la nueva ley. Si no hubiera sido por eso, él habría sido un sujeto digno de nuestra sagrada cábala. Es de ingenio profundo, extraordinariamente atractivo, vasto, sublime y audaz. Echemos un vistazo a la figura geomántica, que tracé para él durante el tiempo en el que ustedes dos estuvieron conversando. Nunca vi puntos más felices ni que señalaran un alma tan bella. Mira a esta madre. ¡Qué magnanimidad le da! Esta hija le procurará la púrpura. Me siento mal inclinado hacia él y su fortuna en razón de que aparta de la filosofía a un sujeto que tal vez te supere. Pero, ¿dónde estábamos cuando él llegó? Señor, me hablabas, le dije, de un bienaventurado a quien nunca vi en todo el santoral romano. Creo que lo llamaste Danucero. Es cierto, prosiguió, lo recuerdo. Te decía que deberías ponerte en el lugar de uno de tus doctores, y suponer que el bienaventurado Danucero acudiera a ti a abrir su conciencia y decirte: Señor, vengo de más allá de los Alpes a presentarte mis respetos, al tener noticias de tu sabiduría. Tengo un poco de escrúpulos que perturban algo mi conciencia. En una montaña de Italia, hay una ninfa, que tiene allí su corte. La sirven 1000 ninfas, casi tan bellas como ella. Y de modo parecido, otros tantos hombres bien parecidos, muy sabios y probos. Hasta allí llegan de toda la tierra habitable. Aman a estas ninfas y son amados por ellas. Llevan allí la vida más apacible del mundo. Ellas tienen hijos bellísimos merced a aquellos a quienes aman. Adoran al Dios vivo. A nadie hacen daño, y su anhelo es la inmortalidad. Un día escalé esta montaña, y le agradé a la reina de las ninfas, quien se hizo visible y me mostró su encantadora corte. Los sabios, que percibieron que ella me amaba, me respetaron casi como si yo hubiera sido su príncipe. Me exhortaron a escuchar y ceder ante los suspiros y la belleza de la ninfa. Ella me hizo presente su pasión, y nada olvidó que pudiera conmover mi corazón. Finalmente, me declaró que ella moriría si yo no la amaba, y que si yo la amaba se sentiría muy agradecida conmigo por su inmortalidad. Las razones de aquellos sabios convencieron a mi espíritu, y los atractivos de la ninfa ganaron mi corazón. La amo. Ella me ha dado hijos que prometen muchísimo. Pero, en medio de mi felicidad, a veces me perturbo cuando recuerdo que la Iglesia de Roma no aprueba todo esto. Por eso acudo a ti, Señor, para consultarte y saber qué son esta ninfa, estos sabios y estos niños. Y cuál es el estado de mi conciencia. Doctor magistral, dime ahora, ¿qué respuesta le darás al señor Danucero? Yo le diría. Le contesté: señor mío Danucero, salvando el respeto que te debo, o estás un poco loco, o lo que ves es brujería. Tus hijos y tu amante son espíritus inmundos, y, según mi opinión, tu conciencia está algo insensibilizada. Hijo mío, con esta contestación muy bien podrías merecer un birrete de doctor, pero jamás serías recibido en nuestra compañía, continuó el conde, con un gran suspiro. Esta es la bárbara disposición de todos los doctores de esta época. Basta que un pobre silfo asome su cabeza entre nosotros para que se lo tome por un espíritu maligno. Una ninfa no puede esforzarse en ser inmortal sin que la confundan con un espíritu inmundo. Y una salamandra no debe aparecerse, no sea que se la repute un demonio, y que a las llamas puras, que la componen, y la acompañan, se las confunda con el fuego del infierno. Para disipar estos recelos, idearon hacer la señal de la cruz cuando se aparezcan, para que se prosternen ante los nombres divinos y los pronuncien también con reverencia. Empero, todas estas precauciones son en vano. Todos tus trucos tampoco procurarán jamás que se las repute enemigas de Dios, a quien adoran más religiosamente que aquellos que huyen de ellas. Muy bien, señor, le dije. Aparentemente, crees que estas criaturas son también maravillosamente devotas. 3. Muy devotas, me contestó, y muy celosas de la deidad. Los excelentes discursos que pronuncian sobre la esencia divina y sus plegarias admirables nos edifican mucho. ¿También tienen plegarias? Le pregunté. Me gustaría ver una hecha por ellas. Es fácil contentarte, me replicó, y con el fin de despejar tus recelos y de que no sospeches de que esto lo inventé, escucha lo que la salamandra, que respondía en el templo de Delfos, enseñaba a los paganos, lo cual lo relata Porfirio. Contiene sublime teología y a través de esto verás que aquel no recibió nada sabias criaturas otra doctrina que no fuera que el mundo debe adorar al único Dios verdadero. Plegaria de la salamandra. Tu trono y componen tu corte. Oh Padre universal. Oh Santo. Oh Padre de los mortales y los inmortales bienaventurados.
Tú creaste particularmente poderes, que son maravillosamente parecidos a tu pensamiento eterno, y a tu esencia adorable. Tú los estableciste sobre los ángeles, quienes declaran tu voluntad al mundo. Finalmente, tú creaste una tercera clase de poderes, 7, en los elementos. Nuestro ejercicio continuo consiste en alabarte y adorar tus gracias. Ardemos en deseo de poseerte. Oh Padre. Oh Madre, la más tierna de las madres. Oh ejemplo admirable de las pasiones y la ternura de las madres. Oh Hijo, la flor de todos los hijos. Oh forma de todas las fieras. Alma, espíritu, armonía y número de todas las cosas. ¿Qué tienes que decir sobre esta plegaria de las salamandras? ¿No es sapientísima, elevadísima y devotísima? Y también oscurísima, le contesté. En una ocasión, oí la paráfrasis de una oración como esta, y quedó demostrado que el demonio, amén de los demás vicios que tiene, es, sobre todo, un gran hipócrita. ¡Caramba! Exclamó el conde. Entonces, ¿a qué tendréis que recurrir, pobres criaturas elementales? Habláis maravillas de la naturaleza y de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de las inteligencias coadyuvantes, de los ángeles y de los cielos. Formuláis plegarias admirables, y las enseñáis a los hombres, pero, después de todo, sois solamente espíritus malignos e hipócritas. Señor, lo interrumpí, no me haces ninguna gracia al invocar, de esta manera, a esta clase de criaturas. Ay, hijo mío. Continuó. No te perturbe que yo las invoque, sino tu flaqueza que te impide admirarte de aquí en más que no hayas visto tantos ejemplos como desearás haber visto de su alianza con los hombres. Ay. ¿Dónde está la mujer, cuya imaginación tus doctores no hayan corrompido tanto que no piense sino con horror en este trato, y tiemble ante el aspecto mismo de un silfo? ¿Dónde está el hombre, que no huya de la vista de esas criaturas, si se empeña en ser virtuoso y honesto? Cuán raramente encontramos un hombre digno que desee estar en trato con aquellas. Con lo único que nos encontramos es con personas corrompidas, codiciosas, ambiciosas o impostoras, que buscan este honor, pero que jamás lo alcanzarán, te lo aseguro. Pues, el temor de Dios es el comienzo de la sabiduría. ¿Qué será, entonces le pregunté, de todas estas criaturas del aire, que por ser todas honestas están tan indispuestas contra aquellas? Bien me dijo, el brazo de Dios no se acorta, y el demonio no obtendrá todos los beneficios que él espera por la ignorancia y el error que él expresó para perjudicarlas, pues, además de los filósofos, que son muchísimos y remedian esto del mejor modo que pueden renunciando por completo a las mujeres, Dios permitió que todos estos elementales usen todas las artes inocentes. 8. Que puedan idear, para conversar con los hombres sin que estos lo sepan. ¿Qué es lo que me dices, señor? Exclamé. Te digo la verdad, prosiguió. ¿Crees que un perro puede tener hijos a través de una mujer? No, le contesté. ¿Y un mono, tampoco? Añadió. Tampoco, le repliqué. ¿Ni un oso? Continuó. Ni un perro, ni un oso, ni un mono, le dije. Eso es indiscutiblemente imposible, está por completo contra la naturaleza, la razón y el sentido común. Muy bien, me dijo el conde. Pero, ¿los reyes de los godos no nacieron de un oso y una princesa sueca? Es verdad. La historia lo cuenta. ¿Y los de Pegmisioni, en la India, me replicó, no nacieron de un perro y una mujer? Eso también lo leí, le dije. Y aquella mujer portuguesa, continuó, a la que abandonaron en una isla desierta, ¿no tuvo hijos por su contacto con un mono grande? Nuestros teólogos, señor, le dije, responden a eso que el demonio, tomando la forma de estas bestias, otra vez vas a expresarme, interrumpió el conde, lo que neciamente imaginan tus autores. Aprende entonces, de una vez por todas, que como a los silfos se los confunde con demonios cuando aparecen en forma humana, adoptan las figuras de aquellos animales como un medio para disminuir esta aversión que los hombres tienen hacia ellos. Por ello se ajustan a la caprichosa flaqueza de las mujeres, que se asustarían de un silfo bello, pero no se asustarían de un perro o de un mono. Podría contarte muchas historias sobre tus perritos boloñeses y ciertas damas bonitas del mundo, pero tengo un secreto mayor que enseñarte. Has de saber, hijo mío, que muchos que se creen hijos de hombres, son hijos de silfos. Otros piensan que están en la cama con sus esposas, y, sin siquiera saberlo, inmortalizaron silfos. Esta mujer supone que está abrazando a su esposo, y está entre los brazos de una salamandra. Y aquella jovencita juraría, al despertar, que es virgen, pero, mientras dormía se le tributó un honor con el que poco soñó. Así es como tanto el demonio como los ignorantes son engañados por igual. ¿Cómo? Le dije.
¿El demonio no puede despertar a la jovencita e impedir que la salamandra se vuelva inmortal? Él podría hacerlo, me contestó el conde, si los sabios no dispusieran de algo al respecto. Pero, nosotros, a todas estas criaturas les enseñamos el modo de atar a los demonios 9, y cómo oponerse a sus sutiles esfuerzos. ¿No te dije el otro día que los silfos, y los otros señores de los elementos, estuvieron muy felices cuando les mostramos la cábala? Si no fuera por nosotros, el demonio, su gran enemigo, los habría inquietado penosamente, y les hubiera sido difícil inmortalizarse sin la primicia de las jovencitas. Mi asombro no puede ser bastante, me contestó, ante la profunda ignorancia en que vivimos. Por lo general, se cree que las potencias del aire dan a veces su ayuda a quienes están enamorados y los ayudan a cumplir sus fines. Pero, aparentemente, la cuestión es todo lo contrario. Las potencias del aire necesitan hombres que las ayuden en sus amoríos. Es precisamente como dices, hijo mío, prosiguió el conde. Los sabios socorren a estas pobres criaturas. Sin ellos, ¡ay! Serían demasiado desdicha y débiles como para resistir al demonio, pues, cuando un silfo aprendió de nosotros a pronunciar cabalísticamente el potente nombre Nemamia, y unirlo formalmente con el deliciosísimo nombre Elia, todas las potencias de las tinieblas se ponen en fuga, y el silfo goza apaciblemente de aquello que él ama. Tal fue lo que ocurrió con aquel silfo ingenioso que se inmortalizó asumiendo la figura del amante de una dama de Sevilla. La historia es bastante bien conocida. Aquella joven dama española era bella, pero su belleza iba a la par de su crueldad. Un caballero castellano, que la amaba en vano, decidió una mañana abandonarla sin darle explicaciones, y viajar hasta que llegara el tiempo en que se curara de su inútil pasión. Un silfo encontró a esta bella de su agrado, y juzgó que lo mejor que podía hacer era aprovechar esta oportunidad. Y, armándose con todo lo que uno de nuestros sabios le enseñara para defenderse contra las estratagemas que el demonio, envidioso de su buena suerte, pudiera idear para causarle un contratiempo, fue a ver a aquella señora, tomando la forma de su amado ausente. Se deshizo en quejas y suspiros, pero fue rechazado. Insistió, imploró y perseveró. Luego de muchos meses, movió su compasión, hizo que ella lo amara, y la persuadió. Y, en suma, fue feliz. De sus amores nació un hijo, cuyo nacimiento se mantuvo en secreto, y el trato de este amante del aire fue ocultado para que no lo supieran los padres de ella. El amor continuó. Y ya tuvo la bendición de un segundo embarazo. Entretanto, aquel caballero, curado por su ausencia, regresó a Sevilla. Impaciente por ver nuevamente a su cruel amante, con toda la prisa que pudo le hizo saber que, al fin, él estaba en condiciones de no disgustarla más, y que había venido para declararle que no había dejado de amarla. Trata de imaginar el asombro de este joven, sus lágrimas, sus reproches y su sorprendente diálogo. Ella afirmaba que lo había hecho feliz, lo cual él lo negaba, recordándole que su hijo de ambos estaba en tal sitio, que él era su padre, y que ella estaba encinta de otro, del cual él también era el padre. El caballero se obstinó en negarlo todo. Ella se tiró al suelo, mesándose los cabellos. Los padres entraron precipitadamente ante los gritos de ella. La desesperada amante siguió con sus quejas e invectivas. El caballero testimonió que había estado ausente por espacio de 2 años. Buscaron al primer hijo, y lo encontraron. El segundo nació en el plazo correcto. Y, durante todo este tiempo, lo interrumpí. ¿Qué papel representó el amante del aire? 11. Advierto bastante bien, me contestó el conde, que te desagrada que él haya abandonado a su amante, dejándola librada al rigor de sus padres y a la furia de los inquisidores. Pero él tenía razón como para quejarse de ella. Ella no era bastante devota, pues cuando estos caballeros se inmortalizan, trabajan con seriedad y viven muy santamente, para no perder el derecho que llegaron a adquirir del Dios soberano. Por eso, quieren que la persona con la cual se unen viva con inocencia ejemplar, como puede observarse en aquella aventura famosa de un joven señor de Bavaria. No se consolaba por la muerte de su esposa, a la que amaba apasionadamente. Uno de nuestros sabios aconsejó a una sílfide que asumiera la forma de esta mujer. Fue persuadida de ello, y se presentó ante el afligido joven, diciéndole que Dios la había resucitado de los muertos para consolarlo en su extrema aflicción. Vivieron juntos durante muchos años y tuvieron muchos hijos bellos. Pero el joven no era tan fiel como debería haber sido para retener a su discreta sílfide. Acostumbraba blasfemar y pronunciar palabras groseras e impúdicas. En ocasiones, ella lo censuraba, pero viendo que sus advertencias eran inútiles, un día desapareció y lo único que le dejó fueron sus vestidos y el arrepentimiento de él por no haber seguido sus santos consejos.
Hijo mío, así adviertes cómo los silfos tienen a veces razón para desaparecer. Y ves que el demonio, lo mismo que tus caprichosos doctores, no pueden impedir que los elementales procuren, con buenos resultados, inmortalizarse cuando algunos de nuestros sabios los ayudan. 12. Pero, en serio, señor, le dije, ¿estás convencido de que el demonio es tan enemigo de estos sobornadores de bellas doncellas? Que es un perverso, mediante su convenio con este gnomo, hace que el alma del hombre se vuelva mortal, y la priva del derecho a la luz eterna. 15. ¿Cómo es eso, señor? Exclamé. Según tu opinión, estos pactos de los que los demonograios dan tantos ejemplos, ¿no son con el demonio? Con seguridad que no, continuó el conde. Al príncipe del mundo no se lo ahuyentó, no se lo excluyó, no se lo limitó, no se lo maldijo y condenó a estar lejos de la tierra, y se lo arrojó para que permaneciera en el fondo de la obra del arquitecto supremo. ¿Puede él ascender hasta la región de la luz y hacer que allí resplandezcan sus concentradas tinieblas? No. Él nada puede hacer contra el hombre. 16, solo puede inspirar a los gnomos, que son sus vecinos, para que formulen estas proposiciones a los hombres que él más tema que puedan salvarse, con el fin de que su alma muera con el cuerpo. Entonces, ¿crees, añadió, que las almas mueren? Mueren, hijo mío, me respondió. ¿Y quienes hacen estos pactos, proseguí, no se condenan? No pueden condenarse, me dijo, porque sus almas mueren con sus cuerpos. Entonces se libran fácilmente, continué, y solo reciben un leve castigo por haber cometido tan enorme crimen de renunciar a su bautismo y a la muerte de Cristo. ¿Estimas, me replicó el conde, que es un leve castigo reingresar en el negro abismo de la nada? Has de saber que hay un dolor mucho mayor que ser condenado, pues hay aún un resto de misericordia en la justicia que Dios ejerce contra los pecadores en el infierno, puesto que es un gran favor no consumirlos en el fuego que los quema. Ser nada, 17, es mayor aflicción que estar en el infierno. Esta es la doctrina que los sabios predican a los gnomos, cuando ellos se juntan, para hacerles comprender qué daño se infieren al preferir la muerte antes que la inmortalidad, y la nada antes que la esperanza de la felicidad eterna, a la que con justicia podrían aspirar si se unieran con los hombres y no solicitaran estos renunciamientos criminales. A algunos de ellos, que nos creen, los casamos con nuestras hijas. Entonces, ¿predicas el evangelio a estas criaturas subterráneas, señor? Le pregunté. ¿Por qué no debería predicarlo? Me replicó. Somos sus doctores, lo mismo que de las demás criaturas del fuego, del aire y del agua. Pues la caridad filosofal se extiende, sin diferencias, hacia todos los hijos de Dios, ya que, como son más sutiles y diáfanas que los corrientes hijos de los hombres, son más dóciles y capaces de disciplina. Y escuchan las verdades divinas con una atención y un respeto que nos dejan atónitos. Debe ser un espectáculo arrebatador, le dije sonriendo, contemplar a un filósofo rosacruz que, desde su cátedra, predica a todas estas criaturitas. Hijo mío, te darás ese gusto cuando quieras, me dijo el conde. Y si lo deseas, las reuniré esta misma tarde y les predicaré a medianoche. A medianoche. Exclamé. He oído decir que esa es la hora de su sabbat. Ante estas palabras mías, el conde contuvo su risa. Me haces acordar, me dijo, de todas las boberías que los demonógrafos refieren sobre esta cuestión de su imaginario sabbat. El concepto es tan extraordinario que es posible que tú también lo creas. Caramba. No creo en ninguna de las historias sobre el sabbat, le contesté. Haces bien, hijo mío, me dijo, pues, y te lo debo decir una vez más, el demonio no tiene poder como para divertirse así con la humanidad, ni para mantener tratos o relaciones con ella, y mucho menos para hacerse adorar, como los inquisidores creen. Lo que dio pábulo a este rumor popular es lo que se refiere de los sabios que, como te dije, reúnen a los habitantes de los elementos para predicarles los misterios de las ciencias secretas y su moralidad. Y, corrientemente, ocurre que algún gnomo, convencido de su craso error y captando el horror de ser reducido a la nada, consiente en su inmortalización. Entonces recibe una linda doncella, se casa, y la boda se celebra con todo el regocijo que exige una conquista que se acaba de efectuar. Estas son las algazaras y señales de alegría que Aristóteles dice que se oían en ciertas islas en las que, no obstante, no se podía ver a nadie. El gran Orfeo fue el primero en convocar a aquellas criaturas subterráneas, y ante su primer sermón, Sabasio, el más viejo de los gnomos, alcanzó la inmortalidad. Y de este Sabasio tomó su nombre esta reunión en la que los sabios le dirigieron sus discursos mientras vivió, como aparece en los himnos del divino Orfeo.
Los ignorantes confundieron estas cosas y las aprovecharon para armar 1000 relatos impropios, y para describir una reunión que nosotros solo convocamos para glorificar al ser soberano. Nunca imaginé que este sabbat le dije hubiera sido una reunión devota. Pero lo es, continuó. Es una reunión santísima y muy cabalística de la que el mundo no se convencerá con facilidad. Pero la deplorable ceguera de este siglo injusto es tal que los hombres todavía se embrutecen con un rumor del vulgo y no permiten que se los desengañe. Mucho fastidió a los sabios que creyeran a los necios antes que a ellos. Un filósofo tendría una apreciable tarea si examinara todas las absurdas falsedades y quimeras que se han forjado y diera pruebas manifiestas contra ellas, pues, sea cual fuera la experiencia o la sólida razón que emplearé, aparecería un hombre de birrete cuadrado que escribiría debajo: esto es falso, la experiencia y la demostración no tienen más fuerza, y ya no está en la capacidad de la verdad restablecer su imperio. Los hombres creerán a este birrete cuadrado antes que a sus propios ojos. El famoso cabalista Zedequías se transportó en espíritu hasta el reino de su rey Pipino para convencer al mundo de que los elementos están habitados por todas estas criaturas cuya naturaleza te estuve describiendo. Para realizar todo esto se valió de lo siguiente. Aconsejó a los silfos que se apareciesen en el aire ante todo el mundo. Ellos lo hicieron muy magníficamente. Estas criaturas se aparecieron en el aire con figura humana, a veces en formación de batalla, marchando ordenadamente, velando sus armas, o acampadas bajo muy majestuosas tiendas de campaña. En otras ocasiones, en naves aéreas de estructura admirable cuya flota voladora se desplazaba bajo el impulso de los céfiros. Bien, ¿y cuál fue el problema en todo esto? ¿Piensas que este siglo ignorante se puso a estudiar la naturaleza de estos espectáculos maravillosos? La gente que estaba allí creía que se trataba de brujos que, mediante un poder en el aire, ejercían sus conjuros y hacían caer granizo sobre sus campos de cereales. La gente ilustrada, los teólogos y los letrados eran de la misma opinión que la chusma. Los emperadores también creían eso. Y esta ridícula quimera gozó de tanto crédito entre todos que el sabio Carlomagno, y después de este, Luis el Benigno, infligieron graves tormentos a todos aquellos supuestos tiranos del aire. Puedes ver esto en el primer capítulo de las actas capitulares de estos dos emperadores. Cuando los silfos vieron que tanto el pueblo como la gente ilustrada y las testas coronadas también se alzaban en armas contra ellos, decidieron hacer que perdieran esta mala opinión que se habían formado sobre su inocente flota. Se aparecieron de modo integral y claro a los seres humanos en todos los lugares. Se dejaron ver con sus bellas esposas, y dejaron que vieran su nación y su gobierno. Y luego descendieron en la tierra en distintas regiones del mundo. Obraron tal como lo habían proyectado. Y las personas que los vieron descender se alejaron de todos los sitios, dueños ya de la opinión de que se trataba de brujos que habían dejado a sus compañeros para arrojar veneno sobre sus frutos y sus pozos. Arrebatados de furia inspirada por todo eso que imaginaban, llevaron a la rastra a estos inocentes para castigarlos. Es increíble lo que se hizo sufrir a muchos de ellos mediante fuego y agua en todo este reino. Uno de esos días sucedió que en León fueron vistos descender de estas naves aéreas 3 hombres y una mujer. Se congregó toda la ciudad, gritando que eran magos, y que Grimoaldo, el duque de Benevento, enemigo de Carlomagno, los enviaba para destruir la cosecha de Francia. Los 4 inocentes dijeron que podrían justificarse. Que eran de ese país. Que hacía un rato que los hombres milagrosos los habían llevado por el aire y les habían hecho ver prodigios inauditos, y que les habían suplicado que efectuaran un relato de estos. La gente, enfurecida, no quiso oír su defensa, y ya iba a quemarlos cuando el tumulto pudo apaciguarlo a Gobardo, aquel hombre bueno que luego fue obispo de León, y a la sazón era monje en esta ciudad, y de gran autoridad entre ellos, quien casualmente pasaba por el lugar. Y después de oír la acusación que el pueblo formulaba y la defensa efectuada por los acusados, declaró gravemente que lo que decían unos y otros era falso, que estas personas no habían descendido del aire, y que lo que los otros afirmaban haber visto era imposible. El pueblo, creyendo más en lo que su padre Agobardo les había dicho que en lo que vieran sus ojos, se apaciguó, puso en libertad a los 4 embajadores de los silfos, y recibió con admiración el libro que Agobardo escribió 18, para confirmar el fallo que dictara. Por tanto, lo que atestiguaron aquellos 4 testigos no tuvo validez. Entretanto, tras escapar del castigo, estuvieron libres para relatar lo que vieran, lo cual no fue completamente en vano, pues, si lo recuerdas, aquel siglo de Carlomagno fue muy fructífero en hombres heroicos. Bien puede conjeturarse que la mujer, que había estado entre los silfos, logró que las mujeres de aquella época la creyeran.
Por eso, por la gracia de Dios, muchos silfos se inmortalizaron. También se inmortalizaron muchas sílfides, por el relato que estos tres hombres efectuaron sobre la belleza de aquellas, lo cual indujo a la gente de aquella época a dedicarse a la filosofía más que antes. Y de allí derivan todos los relatos de hadas que encuentras en las leyendas amorosas de aquella época de Carlomagno y su corte. Todas aquellas supuestas hadas eran sílfides y ninfas. ¿Leíste estos relatos 19, sobre héroes y hadas? No, señor, le dije. Lo lamento, continuó. Ellos te habrían dado alguna idea del estado al que los sabios habían un día decidido reducir al mundo. Todos aquellos hombres heroicos, aquellos amores de las ninfas, aquellos viajes hacia el paraíso terrestre, aquellos palacios y grutas encantados, y todas aquellas aventuras encantadoras sobre las cuales leemos, son solo una pequeña idea de la vida que los sabios llevaban, y de lo que el mundo será cuando ellos hagan que allí reine la sabiduría. Allí solo se verán héroes. El más insignificante de nuestros hijos tendrá la fuerza de Zoroastro, Apolonio o Melquisedec, y la mayoría de ellos llegará a ser como los hijos que Adán hubiera tenido con Eva, si él no hubiera pecado con ella. Señor, no me dijiste, lo interrumpí, que Dios no quería que Adán y Eva tuvieran hijos. Que Adán solo debía haberse unido con las sílfides, y que Eva solo debía haber pensado en silfos o salamandras. Es cierto, me dijo el conde, ellos no debieron haber tenido hijos del modo que lo hicieron. Entonces, señor, continué, ¿tu cábala enseña algún invento para que el hombre y la mujer tengan hijos de un modo que no sea el método corriente? Efectivamente, créeme que lo enseña, me respondió. Te suplico, señor, proseguí, que me hagas el favor de enseñármelo. Alto ahí, señor, eso no lo sabrás hoy, por favor, me dijo, sonriendo. En ti vindicaré a las criaturas de los elementos, por haberse tomado tanta molestia en desengañarte de que se las juzgue demonios. No dudo que ya te has librado de tus terrores. En consecuencia, te dejo un tiempo libre para que medites y reflexiones ante Dios sobre qué especie de sustancias elementales será la más adecuada para su gloria, y para la tuya, a fin de que la hagas partícipe de tu inmortalidad. Entretanto, iré a recogerme un poco a fin de preparar el discurso que me pediste que esta noche pronuncie ante los gnomos. ¿Les expondrás, le dije, algún capítulo de Averroes? Creo, me dijo el conde, que de allí podría extraerse un tema muy bueno, pues me propongo predicarles sobre la excelencia del hombre, para inducirlos a que procuren unirse con nosotros. Y, siguiendo a Aristóteles, Averroes sostuvo dos cosas que sería bueno que yo aclarara. Una es sobre la naturaleza de la inteligencia, y la otra sobre el bien soberano. Él dice que hay solo una inteligencia creada, que es la imagen de lo increado, y que esta inteligencia única basta para todos los hombres. Esto exige una explicación. Y sobre el bien soberano, Averroes dice que consiste en la conversación de los ángeles, que no es bastante cabalística. Pues el hombre durante su vida puede disfrutar, y está creado para disfrutar a Dios. Segundo, como hace tiempo que lo percibes. Y como lo experimentarás cuando estés en la jerarquía de los sabios. Así terminó mi conversación con el conde de Gaba-Lis. A la mañana siguiente regresó y me trajo el sermón que había pronunciado ante las criaturas subterráneas. Es excelente. Te lo daría, con el resto de la conversación que una vizcondesa y yo sostuvimos con este gran hombre, si yo estuviera seguro de que todos mis lectores tuvieran una real inteligencia y no tomaran a mal que yo me divirtiera a costa de los tontos. Si veo que mi libro les complacerá, tanto como otros, y que no son injustos conmigo como para recelar que doy crédito a las ciencias secretas fingiendo ponerlas en ridículo, tal vez continúe yo divirtiéndome con el conde de Gaba-Lis y te brinde de improviso otro tomo. Notas de la plática quinta. A la humanidad la fascinaron siempre los métodos para averiguar los pensamientos más secretos de los demás e interiorizarse de los misterios del pasado y del futuro. La geomancia, medio que tiene esta finalidad, es una forma de adivinación o profecía, y emplea líneas formadas por puntos que, originalmente, se trazaban en tierra, y después en un papel. Madre e hija son términos de la geomancia. Las 4 clases de elementales de que se habla no se mezclan entre sí. Los gnomos no se relacionan con las ondinas, las salamandras, o las ninfas, etc. Cada cual vive en su propio elemento. Las ninfas, que tienen sus residencias y palacios en el agua, se sabe que adoptan la forma, la vestimenta y las costumbres humanas para unirse al hombre. Las ninfas elementales tienen mente e intelecto como el hombre, pero, a diferencia de este, carecen del alma inmortal, de la chispa del alma. En el plan divino, la omnipotencia de Dios no se limita a cuidar solamente del hombre, sino que también incluye a los espíritus de la naturaleza y a muchas otras cosas de las que el hombre nada sabe.
Los elementales ven al sol y al cielo igual que nosotros. Como pertenecen a un elemento puro y están en ese elemento es transparente para quienes allí viven. Los dioses son muchísimos. Como el maestro de Galilea le dijera a Pedro en el huerto de Getsema, di: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Mateo 26, 53. El principio subyacente de toda religión verdadera, la base misma de los misterios antiguos, es la filosofía del fuego. Dios se apareció en el querubín que custodiaba la puerta del Edén como una espada flamígera, a Abraham como una llama de fuego, a Moisés como un fuego en la zarza de Horeb, y a toda la reunión de personas en Sinaí, donde descendió sobre la montaña como fuego. El mismo Moisés le dijo al pueblo de Israel que Dios era fuego consumidor. La salamandra y la salamandrina, elementales del fuego, están más próximos al alma del hombre, pues el alma está compuesta por fuego. Dios es fuego vivo. La base del amor es fuego. Tal como hay un solo Dios, de igual modo hay un solo principio de vida. Dios es luz, la luz de la vida, y la luz es el principio de vida. Dios se manifiesta en la luz, y la luz se manifiesta en la vida, y la vida se manifiesta en la forma material. Por tanto, la vida que se manifiesta en la vegetación, en los animales y en el hombre es semejante en su fuente y origen: luz. El término espíritu se usa con frecuencia aquí y en otras partes de modo indiscriminado, hecho que puede causar confusión. Como ya se indicó, espíritu, en su verdadero sentido, es unidad, una única fuerza universal viva, la fuente de toda vida. Espíritu, con mayúscula, se usa a menudo como sinónimo de Dios en la Biblia y en otros textos sagrados. La plegaria de la salamandra aclara que a los ángeles no se los debe confundir con los elementales, pues los ángeles están por encima de los elementales. Los ángeles son eternos. Creados por Dios como tales, son mensajeros de Dios. Tales ángeles pueden aparecerse, y realmente se aparecen a la humanidad, como en la Biblia se lo indica muchas veces, pero no tienen contactos sexuales con los hombres, puesto que no los necesitan y, por tanto, no los desean. Todo lo que el elemental desea de verdad es que lo amen y lo deseen con un deseo puro. Bajo la ley divina, los elementales pueden usar todo medio legítimo para tomar contacto con un hombre o una mujer, como cuando se aparecen en sueños. Como tienen la habilidad de cambiar de forma, pueden aparecerse vestidos según la ocasión y de una forma específica. Protegerán a alguien inocente o amado, y lo prevendrán en tiempo de peligro. Ejemplos de estos son Ariel, en La Tempestad de Shakespeare, o Puck en Sueño de una noche de verano. Como ya se indicó, el demonio es parte de la consciencia interior del hombre, y, en consecuencia, también reside en ese reino interior, invisible, y espiritual, con el que los elementales toman contacto. Los sabios instruyen a los elementales a este respecto, advirtiéndoles que este mal no puede afectarlos ni afectar al hombre, en tal sentido, a menos que el hombre permita que su mal se desarrolle. Este relato, artificio de un elemental, sirvió de base de muchos cuentos de hadas y leyendas. A diferencia del hombre, los elementales son fieles solo a una persona. De paso, los elementales tienen forma parecida a la humana, salvo que sus cuerpos son mucho más perfectos. Como están compuestos solo con el elemento puro, sin materia densa que entre en su organismo, pueden ser tan perfectos como lo deseen. Hacia fines del siglo XVI, el estudio de la cébala, las ciencias secretas y la alquimia intrigaban a toda Europa occidental, especialmente a Alemania. El interés por este tema afectaba a todas las clases, a los de arriba y a los de abajo, a los cultos y a los incultos. La cábala pasó a ser una tarea importante, y el cabalista tenía tratos con los habitantes de los mundos desconocidos que lo rodeaban. Como se sabe, el hombre es una combinación de los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Como los gnomos son de un solo elemento, tierra, viven exclusivamente en este elemento. Cada uno de los 4 elementos es visible y tangible para los seres que allí viven, y sus habitantes conocen plenamente sus cualidades. Por ejemplo, los gnomos pueden ver todo lo que ocurre en el interior de la corteza terrestre que rodea a nuestro planeta Tierra. Para ellos esta corteza es como el aire para nosotros. El elemento de los gnomos es la tierra, y por eso atraviesan rocas, musgos y piedras como un espíritu, ya que tales cosas no son para ellos mayores obstáculos que el aire para nosotros. Por eso están muy al tanto de la ubicación de todos los tesoros, oro, plata, piedras preciosas, de la tierra. Hablando en general, los elementales sienten aversión hacia las personas engreídas y porfiadas, las vulgares y pendencieras, y los borrachos, pero aman a los hombres naturalmente sinceros, inocentes y que son como niños.
Estas criaturitas son tímidas como los animales de los bosques y la selva. Cuanto menos vanidad e hipocresía tenga el hombre, más fácil le es acercarse a ellas. Los hombres pueden aprender a conocer a estos espíritus benévolos, pero las condiciones son tales que solo un maestro es capaz de cumplirlas, porque quien intime con ellos no solo debe estar espiritualmente avanzado, sino que necesita observar inviolablemente la castidad. Nuestro demonio está dentro de nosotros. Si le permitimos que nos tiente para acciones que quemen la sustancia con la que nuestra alma está compuesta, nuestra chispa interna de Dios, podemos perder nuestra inmortalidad y el derecho a la vida eterna. Los gnomos personifican los tesoros de la tierra, y con frecuencia, mediante promesas y seducciones con aquellos, su demonio lo persuade al hombre a que venda su alma. El relato de Fausto es el de la tentación de todos los hombres, pues, ¿de qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo si al final pierde su alma? En el mundo de Dios el mal no existe. El único mal que puede afectar al hombre procede de dentro de él mismo. Ninguna fuerza externa puede hacerle cometer el mal. Solo él mismo puede inducirle a eso. Como lo explica el conde, estas fuerzas latentes en el mundo invisible están limitadas. No pueden traspasar su frontera, a menos que el hombre las busque o las invite. En suma, a los espíritus del mal los generan las influencias del mal que en el hombre existen y, en consecuencia, estas fuerzas pasan a ser las administradoras y ejecutoras del mal, y elaboran su destino. Tal como una enfermedad o una dolencia no pueden existir en un ambiente interior puro, limpio y sano, el mal no puede existir en el hombre espiritualmente puro. De manera que es hora de que cesemos de culpar a los gérmenes por la enfermedad, y al demonio por el mal. El castigo final del hombre, o de cualquiera de las criaturas de Dios, es cesar de existir. Hasta mediando la condena eterna existe siempre la esperanza de un cambio de mentalidad. La mente del hombre está constituida de modo tal que la enorme mortalidad no se computa, y él no puede concebir la pérdida en su verdadera luz. Si pudiera, pocos serían los que seguirían el sendero del mal, y este mundo sería el cielo en la tierra de la revelación. Agobardo, en el libro de Grandine y Tronituis del granizo y los truenos, capítulo 2, escribió: sin embargo, supimos de muchos hombres sumidos en tan grande estupidez, hundidos en tales abismos de locura, que creían y decían que existe cierta región, llamada Magonía, de donde unas naves surcan las nubes y llevan a esa región los frutos de la tierra destruidos por el granizo y las tempestades. Los marinos recompensan a los brujos de las tormentas y estos reciben cereales y otros productos. Entre quienes por la ciega locura en que están por demás sumidos se permiten creer posibles estas cosas, vi cómo exhibían en público a 4 personas encadenadas, 3 hombres y una mujer, quienes decían haber caído de estas mismas naves. Luego de mantenerlas algunos días en cautiverio, las hicieron comparecer ante la multitud congregada, como dijimos, en nuestra presencia, para lapidarlas. Pero prevaleció la verdad. Las vidas y poderes de los habitantes del mundo invisible se hallan en muchos de los denominados cuentos de hadas. Los hechizos místicos, los encantamientos, las fuerzas mágicas se revelan con claridad en cuentos favoritos antiguos, como Los duendes y el zapatero, La luz azul, Blancanieves y los 7 enanitos, El hada de las aguas, Rumpelstiltskin, El rey de la montaña de oro y los otros célebres relatos de los hermanos Grimm. Los cuentos del rey Arturo y su tabla redonda, La señora del lago, y la espada mágica dotada de poderes invisibles, Excalibur, añaden riqueza y colorido a una época que no es fácil olvidar. En ninguna parte podrá encontrarse mayor participación de estos habitantes del mundo invisible en los asuntos de los hombres que en las obras maestras de William Shakespeare, como La tempestad y sueño de una noche de verano. Incuestionablemente, Shakespeare estaba muy informado sobre los encantamientos y poderes de los elementales y sobre el papel que estos representaban en los asuntos de los hombres. El hombre durante su vida puede disfrutar, y está creado para disfrutar a Dios. ¡Qué frase, qué pensamiento incomparable! Aquí no nos dicen, como lo expresan todos los demás prelados, que nuestra finalidad es adorar a Dios, sino disfrutarlo, físicamente. De repente, Dios deja de ser el omnipotente Padre severo, y pasa a ser el omnisciente amigo y compañero de nuestras ocupaciones creadoras, en esta vida. La imaginación del filósofo de verdad puede afincarse, y realmente se afinca en esta perspectiva mientras vive.